Hola, esto es Semana 420, un resumen con las noticias más relevantes en torno a la planta de cannabis en el mundo, en sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Tenemos algunas noticias interesantes en torno a los múltiples temas que rodean a la planta. Comenzamos con Estados Unidos y eso tiene que ver con la reclasificación de la planta. La noticia es que ocurriría después de las elecciones de noviembre. Esto porque la Administración para el Control de Drogas, la DEA, programó una audiencia para considerar las diferentes opiniones de los expertos sobre la propuesta del Departamento de Justicia para reclasificar la planta a nivel federal. Y esta audiencia se llevará a cabo el 2 de diciembre, según un aviso que se publicó en el Registro Federal estos días atrás. La reclasificación, esta es la noticia. La reclasificación ocurriría hasta después de las elecciones. Primero vamos por partes. ¿Qué es la reclasificación? La reclasificación es esta iniciativa del presidente Joe Biden de mover a la planta de cannabis en la lista de sustancias controladas, en la lista de sustancias controladas de la DEA, de la categoría 1 a la categoría 3. Un proceso que comenzó en 2022 y lleva varios años. Ahorita está en un proceso, hubo un proceso de comentarios públicos y ahora la DEA eh, todavía alargará este proceso porque tendrá un hearing, tendrá una audiencia el próximo 2 de diciembre, un mes después, casi un mes después de las elecciones de noviembre. Por lo tanto, la reclasificación, la reclasificación de la planta en Estados Unidos no ocurrirá antes de diciembre. Eso es lo que es un hecho y por lo que se ve no ocurrirá en este 2024 y si cambia la administración después de dependiendo del resultado de las elecciones, la reclasificación podría quedarse ahí atorada. Igual y la reclasificación solo mover la planta de cannabis de la lista 1 a la lista 3 en la lista de sustancias controladas beneficiará prácticamente nada más a las grandes compañías que ya producen cannabis en este momento, en 2024, en asuntos fiscales, porque podrían deducir gastos. Para la población en general no hay mayor impacto. La reclasificación fue la gran promesa del presidente Joe Biden y de la administración también de la vicepresidenta Kamala Harris, ahora candidata a la presidencia, en torno a la planta y el consenso general es que la reclasificación es un buen paso, pero se queda corta. Ahora no sabemos si realmente se va a concretar. La vicepresidenta Harris, candidata del Partido Demócrata, no ha manifestado una postura en torno a la legalización o no. Ya veremos si lo hace en las próximas semanas. Seguramente lo hará antes de noviembre. Lo más seguro es que traten de vender la reclasificación como algo importante para la sociedad. Pero bueno, eso es en el asunto político. Y por cierto, quien tomó una postura en torno a la planta, en torno a la legalización, la propuesta de legalización en Florida, es el candidato a a la presidencia y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tal vez muchos no saben, pero él tiene su residencia en el estado de Florida. Y aquí en el estado de Florida, el próximo 5 de noviembre, además de las elecciones eh, generales y locales, hay una iniciativa de legalización
del uso adulto de la planta. Hasta en este momento, en septiembre de 2024, solo existe un modelo de cannabis medicinal que se requiere la recomendación o la consulta de un médico para tener acceso a la planta. Una de las principales compañías productoras de cannabis aquí en el estado de Florida, TrueLeaf, ha metido casi $60 millones a esta campaña para legalizar el uso adulto, y ahora Donald Trump prácticamente le dio su apoyo a través de, esto fue el sábado, el último día de agosto en su propia plataforma. Ya ven que el, el expresidente Trump tiene su propia red social llamada Truth Social. Allí publicó ¿verdad? No sé cómo se llaman los tweets ahí, un trot, no sé, eh, en torno a, con su postura en torno a la enmienda 3 en Florida. Y hice una traducción del post de Donald Trump y voy a leer algunas partes relevantes. Una disculpa que tengo un resfriado. El presidente Trump señaló en su red social: como todos saben, yo fui y seré nuevamente el presidente de la ley y el orden, más respetado en la historia de Estados Unidos. Recuperaremos nuestras calles siendo duros, inteligentes, con la violencia y todo tipo de delitos. Aquí va lo importante. En Florida, como en tantos otros estados que ya han dado su aprobación, se legalizará el consumo personal de la planta para adultos con la enmienda 3. Continúa Donald Trump. Le guste o no a la gente, esto sucederá con la aprobación de los votantes, por lo que debe hacerse correctamente. Pausa aquí. Donald Trump está dando por un hecho que la enmienda 3, que legalizaría el uso adulto en Florida, va a pasar con más del 60%. Eh, Prácticamente le está dando un push. Al mismo tiempo, continúa Trump: necesitamos que la legislatura estatal cree de manera responsable leyes que prohíban su uso en espacios públicos para que no huela en todas partes a donde vayamos, como ocurre en muchas de las ciudades gobernadas por los demócratas. Al mismo tiempo, nadie debería ser un criminal en Florida cuando esto es legal en tantos otros estados. Continúa el post de Trump, ya va a terminar. No necesitamos arruinar vidas y desperdiciar dólares de los contribuyentes arrestando a adultos que llevan cantidades personales de la planta encima. Y nadie debería llorar porque un ser querido murió por marihuana mezclada con fentanilo. Haremos que Estados Unidos sea seguro nuevamente. Bueno, esa es la postura de Donald Trump. Él está a favor. Él cree que la legalización en Florida es prácticamente un hecho. Esto le va a dar un push a la enmienda 3 seguramente, porque los seguidores de Donald Trump, que en Florida son muchísimos, probablemente van a votar a favor de esto, pero también van a exigir lo que menciono, que lo de prohibir en el espacio público es relativo, porque, en fin, interesante lo que ocurre en Estados Unidos. El presidente también, esto, en caso de regresar a la presidencia, puede tener una influencia en su próxima administración. Veremos, esto se decidirá en noviembre en el estado de Florida. En otra noticia, en Nueva York, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y otros elementos de la impartición de justicia, el sheriff de la ciudad de Nueva York, el comisionado de policía, etc., varias personas
hicieron un evento días atrás ahí en New York City para destruir más de 4 toneladas de productos de cannabis ilegal confiscados. Esto como parte de los trabajos de los inspectores del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumplimiento del Sheriff de la Ciudad de Nueva York. Se cerraron más de 1,000 tiendas ilegales de cannabis y smoke shops desde el inicio de la operación, etcétera. Fue una imagen muy curiosa la de el alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, New York City, destruyendo varias toneladas de la planta, varias ilegal. Estos fenómenos, estos eventos son muy curiosos, ocurren en todo el mundo. Em, Cuando los políticos quieren presumir incautaciones, decomisos de grandes cantidades, se reúnen y le prenden fuego en bolsas a la planta. Y la mayoría de las veces los asistentes o los vecinos en dichos eventos terminan obteniendo un hike gratuito ahí. En otra noticia, esta noticia breve también de Estados Unidos, esta se publicó en el medio Marijuana Moment, tiene que ver con las armas, porque en Estados Unidos está prohibido que alguien que consume drogas ilegales pueda comprar un arma de fuego, una pistola o cualquier tipo de. Entonces, las personas que están en un programa de cannabis medicinal en algún estado, por el solo hecho de estar en un programa de cannabis medicinal, al ser ilegal la planta, ah, al estar en la lista uno, al ser ilegal a nivel federal, no se puede adquirir un arma. Esa es la realidad. Según el medio, es de la noticia, un panel de un tribunal federal de apelaciones falló días atrás a favor de una mujer de Texas a quien los jueces describieron como propietaria de un arma no violenta que fuma marihuana, confirmando el fallo de un tribunal inferior que declaró inconstitucionales los cargos federales presentados contra la mujer por poseer un arma de fuego como consumidora de cannabis. Los jueces también rechazaron las afirmaciones de los abogados del Departamento de Justicia de que los consumidores de cannabis son inherentemente más peligrosos que otros estadounidenses. Es un, es un caso muy interesante el de la relación que tiene la planta con el acceso a las armas en Estados Unidos. En el caso, tiene que ver con las drogas en general, pero la planta, que ya regan en algunos estados, se sigue poniendo en la misma bolsa, en el mismo paquete que las metanfetaminas y otros casos. Un caso que tiene que ver con esto es el del hijo no con la planta, sino con las armas y las drogas. Es el del hijo del presidente Joe Biden, este sujeto llamado Hunter Biden. Mintió, hace poco fue a juicio por haber mentido a la hora de comprar un arma y no haber señalado que era un consumidor de drogas. Ese es un caso de una persona que lo hizo con malicia, pero una persona que tiene una enfermedad, o sea, en un programa estatal de cannabis medicinal, no tiene acceso a las armas porque pues, no va a mentir en su declaración ante las autoridades federales. Sin duda es un caso interesante, probablemente en los próximos años haya algún cambio en la legislación en este tema, porque cada vez más legisladores, incluso en Washington, están dándose cuenta que hay una pérdida de derechos, de libertad, del acceso a las armas para las personas específicamente para las personas, los pacientes de cannabis medicinal. Muy bien, en otra historia, en otro tema, tiene que ver con
Un periodista estadounidense fue multado por posesión en Belice. Belice, este pequeño país del Caribe, Belice. De acuerdo con el medio Breaking News Belize, un periodista estadounidense, nombre Roderick Hilbert Boone, se vio en problemas al comienzo de sus vacaciones en Belice después de que lo atraparon con 22 gramos de la planta en el aeropuerto internacional Philip Goldson. Boone, oriundo de Carolina del Norte, se declaró culpable de la importación de drogas controladas y el magistrado superior le impuso una multa de $2,000. Se le dio hasta el 28 de agosto de 2024 para realizar el pago con la alternativa de un año de prisión. Se identificó como periodista multimedia, afirmó que solo tenía alrededor de 13 gramos y atribuyó la discrepancia al proceso de pesaje. Ok, ¿de qué va esto? En Belice existe una cantidad de consumo, de uso, de posesión mínima que es legal, que es de 13, que es de 10 gramos. 10 gramos es la posesión simple, libre de multas o de criminalización en Belice. Y esta persona estadounidense traía 22 gramos, llegó con 22 gramos de la planta a la ciudad, quería pasarla bien en sus vacaciones y pues no lo logró. Interesante. El dato ahí es que en Belice toman muy en cuenta el, el asunto de la posesión simple. En otro tema, en Colombia hubo un comunicado del gobierno publicado en el sitio de la presidencia del presidente Gustavo Petro, titulado Colombia amplía exportaciones de cannabis a más de 12 países, incluyendo Macedonia del Norte. Comunicado del gobierno colombiano dice, Colombia cuenta con requisitos fitosanitarios para exportar material vegetal de propagación de cannabis a países de la Unión Europea, Costa Rica, entre otros, y semilla sexual a Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Lesoto, Perú, Uruguay, Suiza y Tailandia. Comunicado del gobierno continúa, Colombia fortalece su posición como líder en la exportación de cannabis con la reciente autorización para enviar material vegetal de cannabis sativa a la República de Macedonia del Norte. Es un país relativamente nuevo, allá en los Balcanes. Macedonia del Norte, sumando así un nuevo mercado a los más de 12 países que ya permiten la importación de cannabis de origen colombiano. En Colombia tienen esta regulación que les permiten exportar flor y derivados del cannabis con fines medicinales. Además, el presidente Gustavo Petro, además de ese comunicado, se manifestó porque el Congreso colombiano ya legalice el uso adulto de una vez por todas. También en el Congreso colombiano ya empieza este proceso que tiene que ser 8 debates, muy, muy largo, para ver si ocurre la legalización del uso adulto, pero son los opositores de la legalización en Colombia y unos diputados muy bravos que están dispuestos a los golpes para reventar las sesiones del Congreso. Es increíble la obsesión de los prohibicionistas colombianos porque no se legalice el uso adulto. Estaría más que todo legalizando la realidad en Colombia. Otro tema. En otro asunto, esto es en México. Este es un caso interesante en México. Perdón. La diputada electa Olga Sánchez Cordero impulsará la regulación del cannabis por las propiedades que tienen tratamientos de enfermedades como el Alzheimer, el autismo y la epilepsia. Continúa este comunicado de la Cámara de Diputados de México. La diputada electa por Morena de la próxima legislatura expresa que le gustaría presidir la Comisión de Gobernación y Población o la de Justicia. La diputada electa por Morena
Olga Sánchez Cordero informó que impulsará la regulación del cannabis por las propiedades en los tratamientos de enfermedades como el Alzheimer, el autismo y la epilepsia, entre otras. En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la segunda reunión de la bancada de Morena en San Lázaro, indicó que del cannabis se extrae el cáñamo. Falso eso, ¿eh? Falso. El cual puede ofrecer una opción para evitar la deforestación y la tala de árboles y ser usado para fabricar papel o materiales de construcción. Vaya, no importa lo que digan los políticos en México. Aquí lo que llama la atención, en México, la próxima, la ahora diputada Olga Sánchez Cordero, recordemos quién es. Hace 6 años ella entró como senadora, acaba de terminar un periodo como senadora al mismo partido oficialista. Y ella tenía el tema, ella fue ministra de la Suprema Corte en México, fue parte importante de algunos avances, comillas, en el aire, en torno a el acceso y los derechos a la planta, que los mexicanos tenemos la planta. Y ella era una de las principales promotoras de la legalización del uso adulto de la planta. La senadora exministra Olga Sánchez Cordero era una de las principales promotoras de la legalización que cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, que está por terminar y que va a continuar su partido en el poder. Había un grupo de políticos, entre ellos Olga Sánchez Cordero, que estaban empujando la legalización del uso adulto como un asunto de derechos. Pero ahora la misma persona está hablando solo de uso medicinal de la planta. Eso creo que a mí personalmente me deja muy claro cuál va a ser la postura de la nueva administración, de la nueva presidenta de México y su gobierno, la próxima presidenta de México que entra en 1 de octubre, la señora Claudia Sheinbaum. También de Morena, del mismo partido del presidente López Obrador, a quien no le gustó para nada cualquier cosa que tenga que ver con la legalización. eh, Todo se encargó de que se detuviera, se hundiera. Fueron años, un sexenio perdido para cualquier avance en lo que se refiere al acceso, aún así medicinal o adulto de la planta. Un sexenio perdido y por la postura que está tomando una de las ex impulsoras de la legalización del uso adulto, ahora que solo quiere que se trate de impulsar el acceso a pacientes y el acceso medicinal a la planta, nos da una idea de por dónde irá eh, la posible o la política de la legalización o no, regulación o no de la planta de cannabis en México. Interesante. Difícilmente va a cambiar algo, especialmente porque las Fuerzas Armadas, durante uno de los principales cambios estructurales del presidente López Obrador en México es que se transfirió, todavía continúa esto, muchas de las funciones del poder civil se transfirieron a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen una visión muy en contra de todo lo que sea la planta. Entonces, eh, ahora que las Fuerzas Armadas tienen una mayor participación en la vida pública y casi todo en México, difícilmente van a ocurrir avances más allá del uso medicinal de la planta y yo no dudaría que sean las mismas autoridades a través de las Fuerzas Armadas quienes hagan un programa de regulación de cannabis medicinal para casos específicos de enfermedades. Yo siento que por ahí va a ser lo que ocurra en México en los próximos años. Eh, en la realidad, México no existe el Estado de Derecho, entonces la planta existe, las drogas existen, simplemente las leyes son las que no se adaptan a la realidad. Hablando de leyes, esto es una última noticia. Esto ocurrió en Singapur, es una nota muy curiosa.
Un hombre, es una nota que viene el South China Morning Post. Un hombre de Singapur fue detenido, está en la cárcel por tratar de incriminar a su esposa, meterla en problemas con la ley, al sembrarle 11 paquetes de la planta con medio kilo, 500 gramos en el auto de su esposa. En Singapur, la posesión de este pequeño país en Asia, la posesión de la planta puede, pequeñas cantidades, puede incluso representar la pena de muerte. Así, según el reporte de este medio, un hombre llamado Tan Xianglong tuvo la idea de divorciarse rápidamente después de que un investigador privado que contrató no encontró pruebas de un supuesto adulterio de su esposa. El hombre, furioso con su ex esposa y queriéndolo meter en problemas, colocó 11 paquetes de cannabis que pesaban más de 500 gramos en su coche, a pesar de saber que podían ser condenada a muerte por ello. Le reveló su plan a su exnovia, diciendo que había estado planeando el crimen perfecto durante los últimos días y que pensaba que no se le vincularía. El hombre de 37 años fue sentenciado a 3 años y 10 meses de cárcel por el cargo de posesión de al menos de 216 gramos, la cantidad de droga pura que finalmente se encontró en los 11 paquetes. Eran 200 gramos. Le dieron 3 años y 10 meses de prisión y además trató de incriminar a su esposa para con varios crímenes en este lugar que es Singapur, que es uno de los más peligrosos para lo que tenga que ver con la posesión de la planta en el mundo. Estás curioso. En este programa, Semana 420, revisamos las múltiples intersecciones que tiene la planta de cannabis en nuestra sociedad. Pueden escuchar este programa los fines de semana, en algún momento del fin de semana, en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News, los martes a través de la radio en línea para la comunidad 420 greencoastradio.com, música y programas muy interesantes todo el tiempo. También pueden escuchar Semana 420 en las múltiples plataformas de podcasts. Y a mí, Osvaldo Olivas, pueden encontrarme en LinkedIn, donde de lunes a viernes comparto enlaces, noticias exclusivamente del sector del cannabis y sus múltiples intersecciones, que es un tema de mi interés porque es un fenómeno cultural, generacional, único e irrepetible. Esto fue Semana 420. Les agradezco mucho su atención.